Soy un periodista reconocido de la agencia France Press. Usaré el seudónimo de Robert Adler para identificarme. Estoy considerado en el mundo del periodismo como una persona de prestigio y admirado por la sociedad por mi seriedad y cordura a la hora de contrastar la noticia. No me considero apasionado ni me dejo llevar por el pesimismo o el sensacionalismo. Las personas que me conocen saben que no soy manipulable y que no permito que la información sea alterada para beneficiar intereses partidistas. Apenas acudo a debates televisivos y a encuentros sociales que me puedan acarrear consecuencias futuras de cualquier índole. En definitiva, podría decir que soy un periodista de la vieja escuela, con las ideas muy claras de lo que debe ser un buen periodista. En mi vida profesional he tenido que tocar prácticamente todos los palos, desde lo político a lo social, y quizás lo más extraño y raro que me ha podido pasar sea lo que les voy a narrar. En este caso, se desgarraron todas mis fuertes creencias y pusieron en entredicho mi fe. Todo comenzó el 9 de septiembre del 2020. Eran las 9:09 cuando sonó el timbre de la puerta de casa. Al abrirla vi a un joven de unos 30 años que decía ser repartidor de la agencia Réseau Express. Después de presentarme y comprobar mi identidad, firmé un pequeño recibo y él me hizo entrega de un sobre lacrado, sin remitente, que al parecer procedía de Roma. Entré en la casa y con cierto nerviosismo abrí el sobre. Al instante me fijé en que en uno de los folios que contenía el sobre estaba impreso un sello con un número en su parte inferior. Este sello lo había visto meses antes en Jerusalén, cuando fui a cubrir una rueda de prensa. El sello fue a parar a mis manos por error, cuando nos repartieron las credenciales. Al interesarme por él, pude saber que pertenecía a una orden iniciática. En el mismo folio estaba pegado un recorte de prensa que decía: en el mes de agosto, el panameño Máximo Camargo ha tenido un encuentro con 3 entidades que venían en una nave espacial en La Chorrera, un barrio de Panamá. Estos seres decían llamarse Rameric, llamado Ra en Egipto y Rama en India. El otro era la diosa Isis y el último el dios Quetzalcóatl. En otro de los folios pude leer: estos seres y sus 6 hermanos estelares prometían retornar en el 2044 para dar cumplimiento a la profecía maya del final de los tiempos. Mentiría si dijera que no me inquietó, pues en Jerusalén ya había oído hablar de ello y siempre pensé que se trataba de la locura de algún fanático o iluminado. En mis investigaciones posteriores llegué a conocer un poco más a este grupo iniciático que se hacían llamar los Hijos del Sol. Fue muy complicado llegar hasta ellos, pues están dispersos y no tienen una organización definida, y tampoco siguen a ningún líder o representante terrenal. Pude saber que la profecía que ellos hablan ya estaba en marcha, pero no pude descubrir nada de ella. Sin embargo, sí pude ver un documento que supuestamente guardaba relación con dicha profecía y que decía:
Uno de los 144 miembros de la orden reconocía que Quetzalcóatl era el Cristo que había compenetrado al Nazareno y a otros tantos personajes, y que finalmente, tal y como estaba profetizado, vendría en el momento preciso que estaba escrito en las estrellas. En otro folio estaba escrito: el día 16 de agosto los planetas se habían dispuesto en trígono de fuego, y los iluminados de la misma orden estaban obligados a prestar el servicio que en vidas anteriores habían jurado impulsar y servir. En este folio se puede ver la carta astral. En otro de los folios y en letras grandes pude leer: ha llegado el tiempo, y lo pongo en conocimiento de todos los hermanos. La Pascua ha llegado. Nuestros hermanos estelares han regresado. Debemos esperar a la espada de Dios para denunciar a la gran ramera. El gran maestre nos ha llamado a todos en asamblea. Debemos guardar silencio hasta el 2044. Son muchos años de silencio. ¿Cómo podremos soportar tanta mentira dentro de los muros del Vaticano? Debemos esperar, pues ya estamos dentro. El actual Santo Padre no es el designado. Debemos esperar al germano, que vendrá después, tal y como nos fue transmitido desde el principio de los tiempos. Dos de los nuestros permanecerán dentro para ser denunciantes, notarios y testigos del final de la gran mentira mantenida desde hace más de 2000 años. Con su marcha, él cerrará el tiempo señalado en el Apocalipsis, y la gran ramera pasará de ser una religión de sangre y sufrimiento a convertirse en una secta deslegitimada. Tras el fallecimiento del Papa fue convocado el cónclave, donde sería elegido el nuevo sucesor de Pedro en la tierra. Él será el nuevo soberano de la Ciudad del Vaticano, que dirigirá a toda la Iglesia católica. Fue elegido un papa de origen germánico, y este era uno de los teólogos más dotados e inteligentes de toda la Iglesia católica. Hoy 25 de marzo es el día de la Anunciación del Señor. Estoy en Roma, en la plaza de San Pedro, para cubrir un evento organizado por el Vaticano. Ignoro los motivos que me llevaron a fijarme en un señor de mediana edad que estaba introduciendo en uno de los buzones existentes un paquete. Pensé que ese paquete iría destinado al Santo Padre. Fue tan fuerte mi curiosidad que me empujó a seguir su rastro, ignorando por completo la tarea que me llevó a ese lugar. En la investigación supe que el paquete iba lacrado y, como bien supuse, iba destinado al Santo Padre. Este contenía un libro de unas 440 páginas y en su interior había una nota suelta escrita en latín antiguo que decía: nihil enim est opertum, quod non est quaerenda sit, neque asconditum, quod non extiatur. Traducido al español dice: porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Este texto me era conocido, y más tarde lo pude comprobar en las Sagradas Escrituras.
Días más tarde supe que el libro había llegado a las manos del sumo pontífice y que éste lo había leído, guardándolo después con mucha cautela. Al parecer, el Santo Padre había relacionado el libro con una carta escrita en latín antiguo que había recibido tiempo atrás y que hacía referencia a una profecía que sólo unos pocos conocen y que se hacen llamar los hijos del sol. En mi investigación nada pude descubrir más sobre ello y di por finalizada la investigación. Antes de partir para París, decidí pasar una vez más por la cafetería Pergamino Café, que está próxima a la plaza de San Pedro. Me senté en una de las mesas y pedí un café. Cuando lo estaba degustando, un joven vestido de sport se me acercó, entregándome una nota diciéndome: «Lo que usted está investigando verá muy pronto la luz y está relacionado con una carta que el sumo pontífice recibió tiempo atrás y que ahora usted va a conocer parte de ella en esta nota que le entrego». No tuve ocasión de poderle preguntar nada, pues el joven se largó como si le persiguiera el mismo diablo. La nota estaba escrita en latín y decía: «Vidi quanta sidera nubes magna aligned, qui redierunt nubila noctis quasi fur, pudet es magni regis iusit sibi tradi virum obstutibus». Su traducción al español es: «Y vi sobre el cielo que todas las estrellas se alineaban para saludar al que retornaba sobre las nubes como ladrón en la noche oscura». Y el gran rey, avergonzado, se ocultó de las miradas. Es el año del retorno de los dioses, el año de la Pascua para los cristianos. El Santo Padre pide públicamente perdón por el asesinato del segundo Mesías, el último gran maestre de los pobres soldados de Cristo, Jacques de Molay, muerto en la hoguera, junto con otros tantos mártires que fueron víctimas de falsas acusaciones y traicionados por el Papa de entonces, Clemente V, que estaba al servicio del rey de Francia, Felipe el Hermoso. Ese día tan esperado por la fraternidad de los hijos del sol se dio cumplimiento a lo que Jean de Vézelay había anunciado en su día. El sumo pontífice ofició la ceremonia final del ciclo de la Gran Ramera, la institución bañada en sangre y muerte de millones de inocentes a lo largo de la historia. Mi nombre es Carlo Pertani, bibliotecario del Vaticano. En mi larga trayectoria me he ganado la amistad de diferentes papas. He pasado tanto tiempo entre las paredes del archivo que tengo el olor metido en mis huesos. Necesito alejarme de una vez por todas de este infierno. Lo que voy a narrarles puede considerarlo como una novela mezclada entre la ficción y la realidad, pero puedo asegurarles que al hacerlo he sentido mi liberación y el final de un tiempo. Serían las 5 de la tarde
cuando me dirigí a los aposentos del Santo Padre, pues había sido citado previamente. No precisaba identificarme ante la guardia suiza que custodiaba la antesala de la cámara del Papa, pues ya era conocido y sabían que esa misma tarde estaba citado por él. El asistente papal me abrió la puerta y me invitó a pasar, ofreciéndome que tomara asiento frente a la mesa del pontífice. Pasaron varios minutos y comencé a inquietarme y a ponerme mal. Las piernas me temblaban y me sentía un tanto mareado. Pensé que se debía al café que me había tomado antes de llegar y que la tensión ahora me estaría jugando una mala pasada. Intenté relajarme, practiqué varias respiraciones pausadas y al cabo de unos minutos comencé a serenarme y a sentir una paz interior enorme. Algo difícil de explicar, pero era como si mi cuerpo estuviera hipnotizado. Su santidad se estaba retrasando y ello me estaba inquietando. Mi mirada comenzó a fijarse en la cantidad de papeles, carpetas y de algún que otro libro que estaban encima de la mesa del Papa. Estos ocupaban prácticamente toda la superficie. Perplejo me quedé al ver unas fotocopias que estaban encima de la mesa. Mentalmente exclamé: «Dios mío». Aquellas fotocopias me eran conocidas porque correspondían al libro que mi hermano Juan había escrito y que hacían referencia a una entrevista hecha en su día a Máximo Camargo. Seguro que mi rostro cambió de color al ver aquello y solo hacía que preguntarme cómo es posible que su santidad se interese por estos temas. Me pregunté numerosas veces por qué esos documentos están aquí. Me incorporé de la silla y comencé a remover los papeles de la mesa. Y mi sorpresa fue en aumento al encontrarme con numerosas fotos de ovnis y objetos fotografiados cerca del Sol. Involuntariamente moví el ratón del ordenador y desapareció el salvapantallas, apareciendo un vídeo que supuestamente su santidad estaba viendo. Era un vídeo donde se podía ver cómo una esfera estaba próxima al Sol. No entendía nada. Ignoraba que el Santo Padre estuviera interesado en todo esto. Yo siempre he tenido la precaución de ocultar estos temas para mí por temor a represalias. Sin darme cuenta, no reparé en que el sumo pontífice me estaba observando a mis espaldas. El Santo Padre, sin inmutarse, me saludó y me dio las gracias por haber acudido a su cita. Me preguntó si le había traído lo que me solicitó. Le contesté que sí y le entregué un pendrive con la información solicitada. Le pedí disculpas por haber hurgado en su mesa. Él me respondió que no tenía importancia y me preguntó que si le había extrañado que un servidor de Dios estuviera interesado en esas cosas. Yo agaché la cabeza y le dije que había pecado de curiosidad. Él me cortó y sin dejarme explicar me contestó: «No, en absoluto. ¿Acaso le ha parecido a usted extraño que le solicitara los documentos relativos a los textos mayas y papiros antiguos?» Yo le respondí que en absoluto, su santidad. Soy el bibliotecario y es lógico que si usted precisa algo del archivo, me lo pida. ¿Por qué me iba a sorprender? El Papa se dirigió al ordenador y seleccionando un archivo lo abrió, apareciendo en pantalla la imagen de un recorte de prensa donde se podía ver una nave con 3 seres extraterrestres dibujados. Debajo de todo ello estaba escrito: «El panameño Máximo Camargo dice haber tenido contacto con 3 seres extraterrestres
que dicen llamarse Ramerik, llamado Ra en Egipto, y Rama en India. Otro dice ser la diosa Isis y el tercero el dios Quetzalcóatl. El Santo Padre se dirigió hacia mí preguntándome: ¿Usted reconoce lo que está viendo en la pantalla del ordenador? Respóndame con sinceridad, por favor. Un silencio nos invadió a los dos. Mis ojos se clavaron en el rostro del Papa y con voz firme le respondí: sí, sé de qué se trata, Su Santidad. Nosotros lo llamamos Balun Yocte. Es el dios que los mayas estaban esperando. El Santo Padre, mirándome a los ojos, me preguntó: ¿y quién es para usted ese dios? Para mí y para nuestro Señor Jesucristo es el Dios al que él se refería. El Santo Padre se apoyó en la silla que tenía a su lado y sentándose en ella me preguntó: ¿quién es usted realmente, Padre Pertani? Mi cuerpo se estremeció y sin poder controlarlo comencé a ver una sucesión de imágenes en mi mente. Era como si me hubiese trasladado a otro espacio, a otro tiempo. Ya no era Pertani y tampoco reconocía estar en los aposentos del Papa, sino en otro lugar, en otro tiempo y con otro cuerpo que se identificaba con Quetzalcóatl. Me incliné ante el Papa y cogiéndole las manos le contesté: soy un servidor de la luz. Usted sabe, como yo, que nuestro Señor ha llegado como prometió al final de los tiempos. Usted tiene sobre su mesa la documentación que hablan de ello. Tiene el libro de mi hermano Juan Moreno que anuncia la Pascua. Usted sabe, como yo, que las profecías se han cumplido en su retorno, y usted no solo lo ignora, sino que sirve al maligno. Él jamás fundó una iglesia repleta de prostitución, de crímenes, de pederastia y de persecución. Mi mirada seguía clavada en los ojos del Santo Padre, y mis palabras resonaban en la habitación con una fuerza inusual. El Papa estaba desencajado, su rostro estaba tenso y sus ojos humedecidos a causa de las lágrimas. Él escuchaba mis palabras sin poder replicarme. Soy un hijo del sol y les acuso a usted y a sus antecesores y los que vengan después de haber creado una secta en nombre de los miles de seres inocentes a los que torturaron, los miles de personas que enviaron a la hoguera y a la centena de hombres de ciencia que silenciaron. Le exijo que ponga fin a este reino de dolor, de muerte y de mentira que se ha estado haciendo en todos estos años, y libere a todos sus fieles del dogma, del pecado y del miedo. Liberen al monstruo que han venido creando año tras año. La suprema inteligencia le ha concedido el don del conocimiento por el que ha accedido al misterio reservado a los hijos del sol, a aquellos que han sabido leer en las estrellas y han esperado este momento de liberación. Un prolongado silencio se hizo en la estancia. Vi como el Santo Padre no dejaba de llorar y de suplicar perdón. Yo empecé a liberarme de esa fuerza que me dominaba y soltando las manos del Papa me incorporé. Fue entonces cuando él cogió otra vez mis manos
y no paró de repetirme que le perdonara. Vi totalmente abatido a un anciano que no dejaba de llorar y de golpearse el pecho, suplicando el perdón. Mirándole de nuevo a los ojos le dije: yo solo soy un servidor más de la luz, y a mí no me corresponde, ni puedo ni debo perdonarle. Quizá su condena sea asistir a su inevitable decadencia, pues no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Yo retornaba a mi estado natural y por unos momentos había sentido como si mi cuerpo hubiese sido ocupado brevemente por otra entidad. Dirigiéndome de nuevo al pontífice, le dije que mi estancia en la iglesia había concluido. Deseo presentarle oficialmente mi renuncia. Han sido 40 años de servicios, de silencio y de trabajo hacia la fraternidad solar de la que formo parte. Él, con voz entrecortada, me respondió que no podía dejarle solo con esa cruz, que él no podía contar la verdad, pues sería tomado por loco y lo encerrarían. Pues como usted conoce, la Iglesia no sirve a Cristo, sino a sus propios intereses supremacistas. Vivo en una cárcel de ciegos, de mudos y sordos, que nada saben y que proclaman el error al que durante toda mi vida he servido, pensando que era cuanto se esperaba de mí. Si usted decide marcharse, me está abandonando y dejando solo con el castigo mayor que puede tener un ser humano. Me abandona con el conocimiento de una verdad que no puede ser revelada. Nuevamente le respondí: Santidad, el mayor delito que sus antecesores han cometido fue deificar a un hombre, a un ser cuyo valor no estaba en él. No supieron ver quien le compenetraba y ensalzaron su cuerpo. Todos sus antecesores y los que vengan después seguirán utilizando un cuerpo para poner cara a sus instintos más criminales y corruptos. Ustedes comenzaron adorando una envoltura, ignorando su esencia. Ustedes silenciaron la voz del gran maestre Akenatón, que nos mostró el camino hacia el Dios que todos tenemos dentro y que palpita y vive en cada hálito de vida. Yo, Santidad, soy un servidor del conocimiento, del amor y del humanismo. Ni puedo ni deseo juzgarle. Es la historia y los hechos quienes les juzgarán. Viva por tanto usted con el peso de la verdad que ha descubierto. Me giré dándole la espalda y abandoné definitivamente la estancia papal. Comenzaba el año 2046. Pongo el televisor para conocer las noticias que en ese momento estaban retransmitiendo desde el Vaticano, informando que el Santo Padre había presentado su dimisión. En la imagen del televisor se podía ver cómo una gran tormenta se había instalado sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro. Un rayo cayó sobre ella en el mismo momento que el Santo Padre renunciaba a su cargo como jefe supremo de la Iglesia Católica. Posiblemente esta decisión sea la consecuencia de una reflexión hecha tiempo atrás. El ser conocedor de una verdad y que por temor no pueda revelar haya sido el detonante de tal dimisión. Solo unos pocos eran sabedores de este hecho. La ley del karma es infranqueable.
Son las 22 horas del día 25 de febrero. Es de noche y la luna llena se deja ver a través de la ventana de mi escritorio. Hace escasas 9 horas que mantuve un encuentro con una persona que decía llamarse Carlo Pertani. Él me dijo que había sido sacerdote y bibliotecario del Vaticano. En mi entrevista con él me impuso una exigencia, y era que todo lo que iba a escuchar tenía que ser publicado tal y como me era dictado. También me dijo que desde Jerusalén yo estaba implicado y quienes me eligieron creían en mi seriedad y honestidad. Le pregunté que cuándo sucederían los hechos que me estaba contando, la venida de los dioses y la renuncia del Santo Padre. Él me contestó que la clave estaba en el sello que vi en Jerusalén y que posteriormente pude ver en los folios que me fueron entregados en mi casa de París, que sólo los iniciados conocerían y aceptarían la verdad. El sello es la clave de la revelación. Después de leer 7 veces la entrevista, me dispongo esta noche a transcribirla tal y como me fue dictada, ya que ese fue el pacto hecho con el padre Carlo Pertani.